Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de este viaje hacia la medianoche cósmica. En mi En mi pensar, pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos ayuda, por favor, con la lectura? A ver, el materialismo es el tipo de pensamiento que considera al hombre como un producto de las sustancias y fuerzas de la tierra. Y aunque son muchos los que afirman que el ser humano no está compuesto enteramente de sustancias y fuerzas terrenales, no tenemos en verdad ninguna ciencia que se ocupe de lo que sea en el hombre que no proceda de las sustancias terrenales. Y cuando la gente declara hoy con toda buena fe desde su punto de vista que lo eterno en el hombre puede, no obstante, ser aprendido de alguna manera, la afirmación no es realmente del todo honesta. A ver. No se trata siempre de contradecir el materialismo. Es diletantismo imaginar que esto es lo que deberíamos estar haciendo en cada ocasión posible. Las teorías basadas en el materialismo que ponen en duda o niegan por completo la existencia o al menos la posibilidad de conocimiento de un mundo espiritual no son de primera importancia. Lo significativo es el tremendo peso y poder del materialismo. ¿De qué sirve a la larga cuando la gente dice, ya sea por alguna percepción interna o por tradición religiosa, que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad del hombre seguramente deben tener una existencia independiente del cerebro? Si entonces llega la ciencia moderna y por un medio u otro se deshace del cerebro poco a poco y da a la apariencia de que se cerebro poco a poco y da la apariencia de que se deshace al mismo tiempo poco a poco del alma humana. ¿O qué sentido tiene de nuevo permitir que los sentimientos intuitivos o la tradición religiosa hablen de la inmortalidad de la vida del alma? Y luego, cuando un hombre está enfermo anímicamente, no puede pensar en nada que le ayudara efecto curas para el cerebro o para el sistema nervioso. Es el materialismo el que nos ha traído todo este conocimiento e investigación. Tomado de la conferencia en La Haya, 13 de noviembre de 1923, Rudolf Steiner. Gracias, Isabel. Bueno, buen día para todos. Buen día, maestro Mario. Muy buenos días. Bien. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué quedó vibrando? ¿Qué quedó moviéndose en nosotros a partir de los temas desarrollados hace 8 días? Hola, Mario. Hola, Isabel. Pues en mi pensar está resonando cómo rezar a mis seres queridos. Quiero rezarlos, acompañarlos, pero no tengo claro, lo hago a mi manera, pero me gustaría tener una oración para poder trabajar en ella concretamente. Ujú. Gracias. Bueno, Y dejar de pedir tanto y más, porque mamá, 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 y es como, ay, ay, ay.
Entonces quiero profundizar y tener una oración. Gracias. Bueno, buenos días para todos. A mí me quedó muy, muy presente la descripción que hiciste de las jerarquías, porque si bien es algo que uno siempre está leyendo y del cual llega e intentas aprenderlas o entenderlas o comprenderlas, fue muy interesante la jerarquización que hiciste y la descripción que hiciste. Entonces, eh, pues hablar de la primera jerarquía, serafines, querubines y tronos, como voluntad creadora. Y esta particularidad de cada una de ellas, estos espíritus que es lo que son y que nos han aportado a lo largo de toda la evolución humana. Entonces, eso me quedó muy, muy presente, sobre todo que también verlas como de alguna forma estados de conciencia también, porque durante el proceso, tanto del paso con o sea, tanto en la encarnación y por el umbral, es como encontrarnos con estas jerarquías de alguna forma y cómo cada una de estas esferas también es como tierra de alguna de ellas, ¿no? Como llegar a tener algún encuentro con estas desde otro estado de conciencia, aún aquí también en la encarnación, cómo también podemos acercarnos a estas jerarquías. Entonces, ver que la segunda jerarquía pues era vida y sentimiento, y la primera, que es la más cercana al hombre, que es la de ángeles, arcángeles y arcángel, cómo también estamos trabajando, cómo están tan cerquita a nosotros y cómo es nuestra tarea hoy trabajar principalmente con nuestro ángel de la guarda. Y, y esto que nos trae el arcángel o los arcángeles. Justo también ayer en otro estudio viendo eh, esta evolución, ¿no? Como estas jerarquías no son estáticas, sino que en el tiempo también van evolucionando y van llegando a nuevos niveles. Entonces también me quedé con eso desde la semana pasada. Muchas Ujú. gracias. Gracias, Grace. No, es como que tengo la certeza, sé que somos parte de todos esos que han donado estas jerarquías, pero no logro como imaginarme o pensar cómo, esto que decía un poco Grace, ¿no? También cómo contactarse es como que no me hago a la idea, ¿no? Me voy a dormir y como que pienso, digo, bueno, y me voy a encontrar con las jerarquías, pero no esto. Es como una sensación, no sé cómo describirla, ¿no? Siento la presencia, pero no logro imaginar. Y sí me está pasando esto que vos comentabas también, que a veces el ángel es el quien nos susurra al oído, como que muchas veces estoy prestando atención por las mañanas, algo que viene como una idea o la resolución de un problema o algo que me quedé pensando y llega como una idea. Y después digo, claro, es esto, o es como, y empezar a prestar atención a esas ideas que llegan del mundo espiritual. Es como que uno tiene la fantasía que se va a encontrar no sé con qué, y en realidad están tan cerca nuestro y desde el pensamiento o a veces esas conexiones tan sutiles que uno no le presta atención, ¿no? Como entiendo que todo este trabajo que estamos haciendo y este estudio y el desarrollar, ¿no? Todos estos sentidos espirituales harán que cada día podamos llegar a contactarnos más, ¿no? Pero bueno, es como que me da intriga. Yo siguiendo con esta línea de lo que decían mis compañeras, también a veces necesito hacer la analogía de, por ejemplo, esas fuerzas son como internet, ¿no? Salvando la distancia, que si uno tiene el aparatito y conecta el wifi,
puede acceder a esa conexión, pero si uno no hace esa acción de conectar, sigue estando, se puede aprovechar o no, pero uno no las aprovecha si no se conecta. Y en el caso de estas jerarquías también uno sabe, uno puede llegar a tener conciencia que están, y si toma conciencia y pone una intención interior, puede lograr esa conexión. Pero si uno no pone de nuestra parte, ellos están ahí expectantes, tienen todo ese potencial ahí para darnos, pero como que necesitan una acción interior de nuestra parte consciente para poder lograrse esa comunicación, ¿no? Así lo interpreto yo. Ujú. Esta clase anterior me ha servido mucho para comprender mejor la meditación, la piedra de fundación de la sociedad antroposófica, porque está tan detallado como, nos dijiste tan detallado como cada jerarquía nos aporta en lo físico, y ese conocimiento es realmente muy importante. Gracias, Mario. Gracias, Nancy. Oscar. No, Mario, a mí me sigue resonando positivamente el tema del ocio, ¿no? Que igual lo volviste, lo retomaste la semana pasada, pero me resuena porque también lo conectaste con que, aunque no lo dijiste explícitamente, los animales no tienen ocio, o sea, no tienen momentos de ocio. Por lo tanto, no tienen tampoco esos momentos de creación y de libertad, por así decirlo, ¿no? Entonces, tuve esa imagen también como adicional a lo que han dicho. Ujú. Bien. Espera un segundo, aquí yo busco algo. La conexión con los difuntos. Ese es todo un tema. Es todo un tema porque ya hemos perdido la conexión por todo esto de que Steiner menciona en este extracto de esta conferencia que trae Oscar hoy. El materialismo nos ha hecho perder la conexión realmente con lo esencial. Es decir, no hay que ver el materialismo como algo malo, sino como un paso dentro del proceso de la evolución. El hombre ha tenido que meterse en la materia cada vez más eh, para poder desarrollar una capacidad de pensamiento lógico formal. Sí, tenemos que crear una estructura corpórea, un cerebro, bueno, lo que conlleva también tener el cerebro, ¿cierto? O sea, todo nuestro organismo de tal forma que podamos em, desarrollar pensamientos lógicos formales, porque esta va a ser la base justamente del pensamiento autónomo. Y esto es necesario, como cuando queremos encontrar una piedra preciosa, pues tenemos que meternos cada vez más dentro de la cueva. Entonces, así es más o menos el materialismo. Queremos encontrar la joya, ¿sí? La piedra preciosa, tenemos que cavar como topos dentro de la tierra. Es decir, entrar en el materialismo tiene como esta imagen, digamos, alegórica de cómo es más o menos similar. Igual que el minero tiene que meterse cada vez más dentro de la cueva, esto hace que el minero pierda contacto con la realidad, con el mundo que hay afuera de él. No es que esa mina no sea la realidad, sino ese mundo de donde él viene, él pierde contacto con esa realidad de la cual viene para poder meterse como topo dentro de la cueva. De igual manera ha pasado con nosotros en esta época cultural, es decir, en este proceso de evolución, donde como topos hemos tenido que meternos cada vez más en esa cueva que es la tierra misma, en el mundo material. Y entonces vamos dejando afuera, atrás, todo aquello de donde venimos, ese mundo real. Y es una analogía, ¿sí? Pensarlo de esta forma. Y es necesario. Es necesario porque así como el minero va en pos de la piedra preciosa, nosotros también vamos en pos de nuestra piedra preciosa, que es la libertad. Y poder configurarnos una libertad como la pretende el mundo espiritual para nosotros, implica en primera instancia conquistar
nuestro pensamiento lógico formal, porque esa va a ser la base para poder posteriormente llegar a tener un pensamiento propio, un pensamiento que es realmente conquistado por nosotros mismos. Y cuando hablamos de que conquistamos un pensamiento por nosotros mismos, no es el pensamiento lógico formal, que es el que hace lógicas conexiones entre un concepto, entre una variable y otra, entre una teoría y otra. Esta capacidad de asociación es la que nos permite justamente el pensamiento lógico formal, ¿sí? Inductivo, deductivo y viceversa, ¿cierto? Deductivo, inductivo. Ese proceso es muy importante conquistarlo para luego, sobre la base de este pensamiento lógico formal, desarrollar el pensamiento espiritual o el pensamiento cósmico espiritual, que también Steiner le suele llamar eh, el pensamiento del corazón. Eso ya nosotros estuvimos trabajando en un curso, ¿cierto? Y esto hace que los seres más inmediatos a nosotros, que son los difuntos, los sintamos tan lejos, tan lejos. Y ante la pregunta de Isabel, ¿cómo o si hay una oración especial para uno conectarse con los difuntos? Yo creo que eso va a depender en qué etapa de su proceso de la medianoche cósmica transitan justamente nuestros difuntos. Y cuando están por el periodo del Kamaloka, o sea, la esfera lunar, allí quizás, bueno, también va a depender mucho de la biografía de la persona. También es importante decir eso, ¿sí? Cómo transitó esa persona su propia biografía. Pero generalmente allí en la esfera del Kamaloka nosotros nos vamos a enfrentar al cuerpo de deseos. A un cuerpo de deseos que no puede satisfacer los deseos porque no tenemos cuerpo, no tenemos un cuerpo físico. Entonces allí podría ser un verso, voy a mirar uno de estos que tengo yo, que son de Rudolf Steiner. Por ejemplo, cuando uno sabe que está pasando por esa sed, esa ansia de satisfacer un deseo. Mira mi amor, está en las alturas, que ahora te rodean, apaciguando tu calor, calmando tu frío. Que mi amor compenetre tu ser, elévate sostenido por mi amor, compenetrado de luz hacia las alturas. Es decir, es como si acá sabemos que esa persona va a estar pasando de calor a frío, ¿no? Y cómo ahora el amor nuestro, esas olas de amor que enviamos a nuestro difunto, calman su sed o su, digamos, su calor y su frío. Eso es una imagen como tender entre el calor y el frío, ¿no? Que vivencia este ser que está pasando por el periodo del Kamaloka. Y cómo nuestro amor justamente lo dirigimos para que calme justamente apacigüe el calor, mengüe el frío, sí, calme el frío. Y nos muestra cómo en esta oración nuestro amor realmente le permite a esa persona que pueda elevarse, superar el periodo del Kamaloka. Y creo que esto es lo esencial, más allá del verso eh, meditativo o de oración hacia un difunto, está es como en la cualidad que acompañan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos hacia el difunto. ¿Sí? Es una oleada de amor. Otro, hacia ti fluya la luz que pueda compenetrarte. Acompaño sus rayos con el calor de mi cariño. Mando mis pensamientos sosegados de alegría a lo que brota de tu corazón. Han de protegerte, han de ir, han de sostenerte, han de ayudarte. Y nuevamente vemos otro elemento que ya no es el amor, sino la luz que uno envía realmente al difunto y cómo esa luz que fluye hacia él del mundo espiritual, yo la acompaño con mi propia luz, con mis propios
cálidos sentimientos hacia el difunto. Y aquí vemos nuevamente esa cualidad, ¿cierto? Como cualidad. Bueno, uno de Goethe que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Rodeado, cuando alguien ya ha vivido muchos años y ha transitado así este mundo terrenal y rodeado del sublime coro celestial, el recién llegado casi no se reconoce. No bien presiente en él la nueva vida, cuando la santa huésped ya se identifica. Ved cómo de terrena atadura del viejo cascarón él se despoja, y cómo de etérea vestidura se abre paso etérea lozanía. A mí me gusta mucho para cuando ya el difunto es alguien que ha trasegado la vida y que uno sabe que ya como que la muerte es justamente le permite desligarse de esta atadura física y cómo se levanta hacia el mundo espiritual, ¿no? Y yo pienso que lo esencial acá es cómo acompañamos. Lo podemos soportar con un verso, con una meditación, con una oración, con una lectura. Pero lo importante es no dejar de pensar en ellos. En un libro pequeño pero profundo, como suelen ser los libros pequeños, llamado El cielo de Friedrich Rittelmeyer, que fue el primer consagrado sacerdote de la comunidad de cristianos, de Christengemeinschaft, prefiero llamarlo yo, porque la traducción al español no ayuda mucho, ¿cierto? Eh, porque de Christengemeinschaft en alemán es como individualidades cristianas que forman una comunidad. Eso sería la traducción literal. Y decir comunidad cristiana no dice mucho, no apela a realmente la esencia que en alemán, lo que en alemán se dice, ¿no? Él fue discípulo de Steiner, se convirtió en discípulo de Steiner porque a él lo mandan a que lo ataque, ¿no? Entonces él dice, pues yo no puedo atacar a una persona que no conozco, y entonces se va a escuchar sus conferencias primero. Él era un pastor luterano muy reconocido en su época, casi que estaba a punto de ser nombrado obispo dentro de la comunidad protestante luterana, y él va a escuchar a Steiner y él mismo se sorprende aseverando cuando Steiner habla, porque era un hombre que había hecho un camino espiritual, había hecho un trasegar él mismo a partir de su propia búsqueda. Y su sensatez le permitía entender y verificar que lo que hablaba Steiner no eran cosas por las cuales habían pedido que lo atacara. Y termina convirtiéndose en uno de sus discípulos más frecuentes y más cuestionadores, lo cual Steiner siempre alababa, ¿no? Él decía que no venga a tragar entero, güey. Está bien que tenga preguntas, ¿no? Y lo buscaba para resolver muchas de las preguntas profundas que en este ahondar en la antroposofía se generaban en él. Y él, después de ser consagrado sacerdote, él siempre tenía la pregunta por el cielo. ¿Qué es el cielo? Esto que estamos tratando de mirar, de las jerarquías espirituales. ¿Qué es el cielo? Y una mañana de ascensión, después de un sueño reparador, como describe él en el librito, dice, escuché que detrás de mí, ya como ese estado inagógico que uno está tratando de despertarse y seguir durmiendo, ¿cierto? Escucho una voz que le dice, ¿quieres conocer el cielo? Y él dice, me tuve que esforzar porque ven ese estado hipnagógico que uno quiere como, está medio despierto, quiere seguir como que se va a dormir. Él tiene que esforzarse para entender, comprender qué es lo que le habla. Y comienza entonces a hacer un gran esfuerzo y comienza a percibir que hay detrás de él una gran luz, un ser, luz, ser, amor, muchas palabras le da. Bueno, y él tiene que decir, me tengo que esforzar en decir sí. No sé de dónde saqué fuerzas y dije sí.
Y ahora este ángel, que él va a decir después que es como un ángel, lo comienza a llevar por el cielo. Y la primera esfera que lo lleva es la esfera de los difuntos. Y allí en la esfera de los difuntos se encuentra con tres personas. La primera de ellas es su madre, quien le dice, ¿por qué no has vuelto a pensar en mí? Tu amor, tu amor es un pedazo de cielo, mi amor es un pedazo cálido de cielo para ti. Y es muy interesante, ¿no? Este primer encuentro que lo tiene con su madre. Y ella le reclama de alguna manera amorosamente, ¿por qué no has vuelto a pensar en mí? Mi amor es un pedazo cálido de cielo para ti. Luego lo sigue llevando, ¿no? Y entonces lo lleva a el amigo. Y entonces el amigo está allí, dice, está allí, contemplando, absorbiendo todo lo que de luz de luz y de calor él recibe de ese mundo espiritual. Y yo lo interrumpo y me dice, bueno, ¿qué es lo que quieres? No me molestes, solo búscame cuando quieras cosas importantes, necesites cosas importantes. Y luego lo conduce hacia el maestro, que yo supongo que es Steiner. Y ahí dice, allí pude contemplar cómo cuando un ser vive en la tierra, como si llega, como cuando trae a la tierra todo el mundo espiritual, cuando él trae a la tierra todo lo que el mundo espiritual le ha podido develar a él. Algo así le dice. Y escribe qué es lo que pasa allí, con el cielo y la tierra, cuando un ser de estos ha podido hacer el puente entre la tierra y el mundo espiritual. Y después termina diciendo, saliendo de esta esfera tan cerca, ¿por qué nuestro pensar sobre los difuntos es tan erróneo? Pero no podía, dice, sigue diciendo él, pero no podía quedarme ahí, en esa esfera. Tenía que seguir diciendo, ¿a dónde más? Y entonces lo va a conducir ahora a la esfera de los ángeles. Y así lo va llevando por todas las jerarquías, ¿sí? Por todo este mundo de las jerarquías. Bueno, traigo este relato, este recuerdo de este texto, porque me parece que es muy hermoso, bueno, lo que él describe, porque además después se va a encontrar, cuando él dice que quiere encontrarse con el Cristo, le va a decir, ah, ¿quieres conocer al Cristo? Primero tiene que conocer sus adversarios. Y bueno, lo lleva a la esfera de los adversarios, ¿cierto? Antes de llevarlo a la esfera del Cristo. Y bueno, a mí se me hace este relato de Rittelmeyer sobre el cielo, como él lo describe, con todas las meditaciones de la primera clase. Pero eso es otra cosa, ¿no? Porque él también lo va llevando a uno por todas esas jerarquías hasta llegar justamente a encontrarse con eh, eh, se llama El cielo se llama el libro, en español se llama el cielo. Em, bueno, entonces creo que estas son ideas que nos pueden ayudar. Y yo pienso que lo esencial es cómo nos vinculamos con ellos. Y en ese vínculo es cómo los recordamos, cómo les enviamos nuestra ola de cariño, de amor, eh, cómo reavivamos el vínculo que hemos tenido con ellos. Y en especial porque ya vimos cómo hacemos el tránsito por esas jerarquías, ¿sí? O esas esferas espirituales. Hoy en día las conocemos como esferas espirituales o jerarquías. Dionisio el Areopagita, que era discípulo de Pablo, es el que trae, digamos, al cristianismo nuevamente la recreación de estas dimensiones o estas esferas planetarias o espirituales. Y esto no es nuevo, esto no nace con el cristianismo, hay que decirlo,
Si ustedes leen el Bhagavad Gita, allí está descrito, pero allí lo describe como las esferas de luna, Venus, Mercurio, como la hemos venido viendo, ¿cierto? Y él la trae ahora en el nombre de estos seres que habitan en esas esferas, que también era claro para los antiguos protohindúes que no era el planeta físico, sino lo que había alrededor del planeta físico, la esfera espiritual. Y eso también lo tienen después los persas e inclusive los griegos y los romanos lo tienen. Cuando hablan del cuando los griegos hablan ay, se me olvidó, el, este mundo donde están los Zeus, el Olimpo, ¿sí? Cuando habla del Olimpo y habla de estos dioses, está hablando justamente de estas esferas, igual que los romanos. Luego se va perdiendo y es cuando entonces ahora Dionisio de Areopagita, por solicitud de Pablo, como rezan algunos textos antiguos, él hace este ejercicio y trae nuevamente esto de las 9 jerarquías am, al mundo del cristianismo, ¿cierto? Como tal. Aunque uno lo puede leer que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas referencias a seres angelicales, a seres espirituales, ¿cierto? Eh, ¿Cómo nos podemos ahora igualmente conectar? Bueno, una parte es poder entender justamente cómo actúan estos seres, cómo actúan en mi constitución, cómo ellos coayudan a la conformación de mi cuerpo físico. Cada que yo tengo esta conciencia de que mi hígado no es mi hígado meramente como lo que la reflexión que trae Steiner, ¿cierto? El hígado no es el hígado, la cosa física esa que tenemos y que hace lo metabólico que describe muy bien la ciencia natural, es algo más. Porque ahí sí vemos y es real lo que describe la ciencia natural acerca del funcionamiento, que hoy en día cada vez está más avanzado, por ejemplo, del hígado o del pulmón o de cualquier otro órgano. Sí, esa es su función, pero ¿qué hace que funcione? Y cada que yo tengo esta mirada, me voy también compenetrando y comprendiendo el accionar de estos seres espirituales. Pero también cuando comprendo que el hígado, por ejemplo, tiene una función muy importante, no meramente metabólica, sino también que me da la conformación de un carácter, por ejemplo, una estructura caracterológica. Y eso es una manera de poder uno entender el accionar de estos seres espirituales. Pero uno podría decirse, bueno, llegar hasta por allá de los querubines, serafines y tronos, uy, eso ya es mucho, ¿cierto? Es decir, mi imaginación no llega hasta allá. Pero bueno, podemos quedarnos con la jerarquía más próxima a nosotros, la de los ángeles, la de los arcángeles y lo de los arcángels, que de hecho no actúan de manera individual, sino en comunión, en conjunto con las demás jerarquías. Eso es otra relación. Como el ángel trabaja con una jerarquía, el arcángel trabaja con la otra jerarquía, no con su propia jerarquía, sino con las otras jerarquías, primera, segunda y tercera, ¿cierto? Entonces, cómo desde aquí ellos tienen una conexión con cada una de esas jerarquías y pueden manifestarse aquí en la tierra. Bueno, eso es otro ejercicio, ¿cierto? Pero lo importante es entender que ellos ya son nuestra jerarquía más próxima a nosotros. Y allí creo que esto que creo que trajo la idea, ya no recuerdo, pues bueno, no recuerdo, que dijo, eh, a ver si recuerdo bien, me permitió entender la relación con la piedra fundamental. ¿Quién fue que dijo esto? Nancy. Ah, Nancy. Ah, sí. Nancy. sí. Nancy, sí. Me ha permitido entender más o comprender más o correlacionar más el trabajo con la piedra fundamental. Porque justamente en la piedra fundamental está descrito cómo trabaja no solamente quizás vamos a entrar entre hoy y la próxima clase que ahora definimos cuándo es,
la relación, porque ahora hemos pasado por las jerarquías, pero cada una de estas jerarquías tiene relación, eso sí, la piedra fundamental, que es la meditación, la piedra de fundación de la meditación. Bueno, ahora les cuento un poquito de eso, ¿sí? De esta piedra de fundación. Cuando nosotros pasamos con cada una de estas jerarquías que hemos visto, ¿cierto? Vamos a mirar que ellas, cada una de estas esferas planetarias o jerarquías espirituales vive dentro de un ambiente, vive dentro de una atmósfera. Pero no voy a entrar en eso ahora, porque no te me pierdo el hilo de lo que tengo que decir hoy esencial. Pero cada una de estas jerarquías vive dentro de una atmósfera. Entonces, y lo digo así como un anticipo de lo que es la piedra fundamental, porque en la piedra fundamental vemos que Steiner se está refiriendo a tres grandes ambientes, llamémoslo así, o a tres grandes seres. Se está refiriendo a la esfera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alma humana. Tú vives, alma humana, tú vives en la cabeza en reposo, por ejemplo, o en el latir del corazón. Y apela a esta alma humana que vive dentro de esa estructura que es corporal ternaria, pero a la vez vive dentro de ese ambiente. Y dentro de ese ambiente, bueno, entonces va a hablar de cada una de las jerarquías. ¿Sí? Como cada una de estas jerarquías, o sea, ángel, arcángel y arcángel viven dentro del ambiente del Espíritu Santo, dentro del ambiente que conforma la cabeza, dentro del ambiente que conforma los pensamientos. Luego, Kyriótates, Dynamis y Exousiai viven dentro del ambiente que conforma todo nuestro sentir, que es el ambiente del Hijo. Y luego, querubines, serafines y tronos viven dentro del ambiente que es del Dios Padre. Y a su vez, esos ambientes conforman nuestra voluntad, nuestro sentir y nuestro pensar. Ahí tenemos la antroposofía condensada. Totalmente. Perdón, ¿Sí? no, perdona Mario, el Espíritu Santo, ¿puedes repetir la parte del Espíritu Santo? Tiene El que ver Padre, con la tercera jerarquía, que es la del ángel, arcángel y el arcángel. ¿Sí? vale, gracias. Después lo retomamos un poco, porque vale la pena cuando miremos los ambientes que quiero traer ya para después devolvernos, ¿no? Ya tenemos que salir de la medianoche cósmica y devolvernos. Calculo que en 3 clases más, ¿cierto? En 3 encuentros más. Entonces, pero esos ambientes son muy importantes, porque es que si nos quedamos solamente con las jerarquías sin ver que ellos viven dentro de estos ambientes. Por eso, cuando Nancy cita de lo de la piedra de fundación, que es esta gran meditación que Steiner da justamente cuando tiene que contemplar para la Nochebuena cómo el primer Goetheanum es devorado por las llamas, él allí contempla de principio al final la consumación de este primer Goetheanum y él allí recibe la inspiración de la piedra fundamental. Porque él dice, es la piedra de fundación, como cada edificación tiene una piedra angular que llaman, o la piedra de estructuración. Bueno, los que más o menos entienden un poco de construcción sabe que debe haber un ángulo, una piedra que forma un ángulo para poder que la casa no sea tan descuadrada, ¿no? Más o menos así. Dicen mis palabras. En vez de pasa bastante chuecas, como la finca de mi papá. La casa así toda chueca, pero bien chueca. Entonces, pobres constructores han sufrido poder cuadrar eso tan chueco porque del principio no hicieron muy bien esa piedra angular o piedra de fundamentación, realmente se dice, ¿no? La estructura para que quede bien formado el ángulo recto de 90 grados. Una casa lo necesita, aunque Steiner nunca construyó en línea recta, ¿no? Entonces es bien interesante esa otra forma como ángulos de 90 grados es difícil encontrar en sus edificaciones. Los hay, pero búsquelo, ¿no? Encuentre el ángulo recto. Entonces, bueno, es muy importante porque allí ya tenemos una manera en esta pregunta que tenemos, cómo aproximarnos justamente
a la comprensión del actuar de estos seres y a vincularme cada vez más. Y lo importante, y quiero traer esto como una anécdota de, de una filósofa eh, que, que cuenta su historia, que ella es una mujer de origen judío no practicante, se forma como filósofa, y ella, en la época en que estamos en la defensa de los derechos fundamentales, ella se entrega a defender acérrimamente los derechos de los trabajadores, de los obreros. Y siendo una doctora en filosofía, se va a las fábricas a trabajar con los obreros. Es una mujer, Simone Weiss, ya la pueden conocer algunos, ¿cierto? Esta biografía de esta mujer muy interesante. Pero lo que quiero traer es que ella tenía un ejercicio que hacía todos los días y un ejercicio de concentración. Y ella tenía por costumbre recitar un poema. De cuando en cuando cambiaba el poema, pero digamos tomaba un poema y su ejercicio era recitarlo de principio a fin sin desconcentrarse en la recitación del poema. Si se distraía, volvía y arrancaba. O sea, una mujer que se había ejercitado en la capacidad de la contemplación meditativa, de alguna manera, muy intuitivamente, muy inspirativamente quizás, en este ejercicio. Pero la historia cuenta de que una vez ella decide visitar Asís. Y allí entonces en Asís escucha la historia de San Francisco de Asís y se emociona mucho porque descubre que es un santo que ha defendido los derechos de los más necesitados, de los animalitos y lo demás. Y ella tiene una pregunta: ¿de dónde sacó este hombre la fuerza para hacer todo este trabajo? Y entonces, estando allí, le cuentan que la fuerza del accionar de San Francisco devenía de recitar, rezar todos los días el Padre Nuestro. Y dice esta mujer: bueno, si San Francisco sacó toda su fuerza para hacer todo este movimiento, pues algo tiene que tener este Padre Nuestro. Ella no era cristiana, era una judía no practicante, casi declarada atea como todos los intelectuales de esa época. Y entonces decide hacer el Padre Nuestro. Así, con digamos, ese entrenamiento que tenía en la concentración. Y justamente ella comienza a vincularse con el ser del Cristo. Y en su biografía, autobiografía, narra el encuentro con el Cristo, termina convirtiéndose al cristianismo a partir de esta ejercitación. ¿Por qué les traigo esta anécdota? Esta maravillosa historia. Porque cuando uno se concentra a hacer un ejercicio meditativo, juicioso, al principio no ve éxito. Pero en la medida en que yo lo practico, lo practico, lo practico una y otra vez, ese momento, eso comienza a formar órganos de percepción. Y los órganos de percepción, para poder realmente entrar dentro del mundo espiritual, son tres. ¿Por qué es necesario desarrollar esos órganos de percepción para entrar en contacto con el mundo espiritual? Porque ese mundo espiritual, la sustancia de esas tres atmósferas que vamos a mirar luego, tienen que ver con la sustancia de la imaginación, la sustancia de la inspiración y la sustancia de la intuición. Llamémosle sustancias, ¿sí? Atmósferas de imaginación, atmósfera de inspiración y atmósfera de intuición. Entonces, para poder yo entrar dentro de esa atmósfera y poder percibir lo que vive en esa atmósfera, que son seres espirituales, necesito desarrollar la imaginación, la inspiración y la intuición. Entonces, no logro imaginar, no recuerdo quién dijo esto, ¿no? No logro imaginar, yo coloqué la idea así, no logro imaginarlo. Hagamos el ejercicio.
¿sí? O sea, miren la imagen que utiliza, no logro imaginarlo. La primera esfera es la esfera de la imaginación. Creo que fue Bárbara, ¿cierto? Si mal no recuerdo, no sé. No, ¿quién fue? Que digo, no logro imaginarlo. Mónica. 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 Que no noté los nombres de quién lo dijo, solamente lo que se dijo. Entonces, no logro imaginarlo. Claro, ahí estamos en la esfera de la imaginación. Pero si nos entrenamos en esa capacidad, en esa cualidad, en ese desarrollo, en desarrollar ese órgano de percepción que es la imaginación, ahí lo vamos a poder imaginar. No imaginar en el sentido de la fantasía que creamos de una manera, valga la redundancia, fantasiosa, ¿cierto? Sino realmente el percibir a través de este órgano de la imaginación. Bueno, quería decir esto porque justamente eh, ese es el ejercicio y ahí tenemos que ejercitarnos una y otra vez. Eso es muy importante. Ahora, el ocio, el ocio, ahora que dijo Oscar, el ocio, los animales no tienen ocio, y es verdad, ¿no? Cuando uno ve que un perrito, ayer contemplaba unos perros, ¿no? Después de que les damos los perros vecinos, ya por los lados de la finca. Llegan a porque saben que les damos comida, Lucy les da comida, les tiene mucho aprecio el animalito, entonces ella les, les prepara su comida. Y después de que ellos comen, se echan. Pero es interesante, cuando están echados solamente tienen dos posibilidades los perros, no hay más. Se echan tranquilamente porque ya están saciados y están vigilantes. En ese estado de estar echaditos están vigilantes, están mirando todo, están con los sentidos puestos que hay alrededor. Y cuando no tienen esta actitud o este gesto, están dormidos. Pero realmente el animal no tiene ocio, tampoco nosotros. No el concepto de ocio es hacer nada. Ah, que descanse en paz, ya hemos visto que no. ¿Sí? Nunca se descansa. Siempre estamos ahí trabajando. La esfera lunar con el Camaloca, luego pasamos a Venus, a Mercurio, al Sol, a Marte, Júpiter, Saturno. No estamos descansando. Y luego pasamos a las estrellas fijas, allá con las grandes constelaciones. Pues tampoco, porque allá, en esta esfera, nos encontramos, o sea, cuando hablamos de las constelaciones fijas, estamos hablando de las esferas del zodiaco, ¿cierto? Y allá nos encontramos con otros seres que nos están ayudando a moldear la cabeza, el cerebro, los órganos de los sentidos superiores. Luego, los que nos ayudan a conformar la garganta, todo el sistema del habla y la laringe. Luego con los seres que nos dan la simetría, los hombros, los brazos, las manos, o sea, toda esta parte de la respiración bilateral, todo lo que tiene que ver con la simetría en nosotros. Luego pasamos a la esfera donde estos seres nos ayudan a conformar la caja torácica y todo lo que tiene que ver con los procesos de nutrición en nuestro sistema digestivo. Luego pasamos a la esfera donde se conforma nuestro corazón y nuestro sistema circulatorio, el centro del calor dentro de nosotros. Luego pasamos a la esfera de Virgo, donde allí se configura todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, los procesos de análisis metabólicos, ¿sí? Libra, en la otra esfera, allí vamos a la esfera de lo que es el equilibrio. Y aquí viene toda esta parte de la función lumbar y de los riñones. Luego, a la esfera donde moldeamos los órganos reproductores y el sistema excretor. Posteriormente pasamos a la esfera donde se conforman nuestros muslos, nuestro sistema motor de las extremidades inferiores. Luego a la esfera que se encarga de la mineralización, o sea, de nuestros huesos, de la conformación de nuestras rodillas, las articulaciones. Luego pasamos a la esfera donde nos ayuda a conformar todo lo que tiene que ver con las pantorrillas y todo el sistema circulatorio periférico. Y finalmente,
a la esfera que nos ayuda a la conformación de los pies, que van a ser la base de la conexión con la tierra. Es decir, hemos pasado por todas estas constelaciones de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Y ven, siempre estamos trabajando. Entonces el ocio, voy a decirlo a mi manera, es cambiar de actividad. Pero una actividad que me permite tomar fuerzas para continuar con mi vida cotidiana. Ese es como para mí el sentido del ocio, ¿sí? Es un descansar en una otra actividad que me permite tomar fuerzas para continuar con mi vida cotidiana. Si el ocio me resta fuerzas vitales, si el ocio me conlleva a desviarme totalmente de mi camino, como el scrolling hoy en día, entonces no es ocio, es pérdida de tiempo. Por eso yo te da la pregunta hace 8 días. ¿Realmente este ocio me permite construir algo? ¿Me permite elaborar algo? Si es productivo, lo colocan estas palabras, ¿no? El ocio es productivo, ¿sí? Me permite realmente realizar algo con ello. Entonces, creo que ese es un aspecto esencial porque vemos que en el mundo general, nuestra existencia misma, no hay esas grandes em, inactividades. Aún la evolución ha tenido pralayas. Y esta pralaya yo siempre la correlaciono con la etapa del sueño, con el dormir. Hizo Dios el mundo, ¿sí? Y al séptimo día descansó. Y vio que todo era bueno. Descansó, pero estaba contemplando la creación. No olviden que el mismo relato lo dice. Y entonces al séptimo día descansó y pudo ver que todo lo creado era bueno. O sea que estaba contemplándolo. No estaba en acción, estaba en otra acción externa, estaba en otra acción que era contemplativa. Y por eso yo relaciono el pralaya, esos estados de pausa aparentemente dentro de la creación, como una gran fase de retrospectiva, una gran fase de reestructuración, como lo hace el cuerpo cuando dormimos. Entonces no estamos quietos, porque aun cuando dormimos, nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu siguen trabajando de otra manera, ¿sí? Totalmente diferente. Entonces no creamos que el ocio va a ser, no va a hacer nada, ¿no? Es realmente hacer algo diferente, digámoslo de esta manera. Bien, entonces de esta forma ya hemos visto entonces que hemos hecho el tránsito por cuando llegamos a las estrellas, ya hemos pasado por la esfera planetaria y ahora pasamos a esta esfera de las estrellas fijas del zodiaco. Y ahí entonces con los seres espirituales que rigen en Aries, moldeamos la cabeza, nuestro cerebro, los órganos de los sentidos superiores. En la esfera de Tauro, todo lo que va a ser la conformación de la garganta, de la laringe, todo lo que tiene que ver con el sistema del habla. En Géminis, allí estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la simetría en nuestro cuerpo. En Cáncer, todo lo que es la conformación de la caja torácica y los procesos de nutrición, o sea, todo lo que se da a nivel de nuestro metabolismo. En Leo, la conformación de nuestro corazón y el sistema circulatorio, el sistema calórico dentro de nosotros. En Virgo, todo lo que actúa en la conformación del sistema digestivo, en los procesos, digamos, de análisis metabólicos. En Libra, allí se conforma todo lo que tiene que ver el equilibrio entre la región lumbar y nuestros riñones. En Escorpio, la modelación de los órganos reproductores y el sistema excretor. En Sagitario,
la conformación de nuestros muslos, de todo nuestro sistema motor, de las extremidades inferiores. Capricornio, la mineralización, la conformación de nuestras articulaciones. Acuario, las pantorrillas y el sistema circulatorio periférico. Y en Piscis, la conformación de nuestros pies. Eso es lo que nosotros pasamos cuando llegamos justamente al proceso de las estrellas fijas o más allá de la esfera planetaria. Bien, dejemos hasta ahí hoy y no sé si dentro de 8 días continuamos, es Semana Santa, hago esa claridad. En 8 días Es no. martes de Semana Santa, no sé si van a Ah, irse a martes. orar, de peregrinación a algún lugar religioso. Los que viven en España, por allá en Europa, se van a hacer el Camino de Santiago. Los que viven acá en Cali quizás se van al Milagroso caminando de rodillas, no sé, Oscar está... Sí, sí. Depende de eso, ¿sí? Sí, yo creo que retomamos después de Semana Santa. Retomamos después de Semana Santa, me parece, ¿no? Ok, listo. Mario, una pregunta, o bueno, un comentario. Ahora que hablabas acerca del pasaje del Génesis, de que a los 7 días pues descansó y vio que era bueno. O sea que había posibilidad de que no fuera bueno. Claro. Y Eh, hay muchas cosas que no fueron buenas, si lo queremos mirar. Pero hasta esa parte fue bueno, ¿cierto? Y es interesante porque, bueno, cuando uno mira cómo fue toda esa conformación, al final fue bueno. ¿Sí? Yo no sé, hagamos de cuenta que nos pueden hacer un diseño de algo. Y el primer diseño, no le gusta al cliente. No, así no. Segundo diseño, un poquito más próximo a lo que queremos, ¿cierto? Y quizás el tercero dice, bueno, ahora sí ya, ¿no? Está bien. Entonces las cosas nunca son en principio buenas, ¿no? Al final de la conformación de esas etapas evolutivas vio que era bueno, ¿sí? esa divinidad es Yahvé, ¿verdad? El creador. Bueno, sí y no. O sea, él es uno de los que conforman la creación de los Elohim. Yahvé Ah, es uno de los 7 Elohim. Y son los 7 Elohim los que conforman esta creación. En el principio, Dios está traducido actualmente. En otra parte más antigua dice los dioses. Y en el principio los Elohim crearon los cielos y la tierra. Pero hay que entender, bueno, ahora eso dentro de esa esfera, esos Elohim, ¿qué función creaban? Que son también llamados los dioses de la forma, ¿sí? Entonces, estos Elohim eh, eh, son los que comienzan a darle, son los artesanos que comienzan a esculpir realmente la creación. Obviamente una correlación con todas las demás jerarquías. Entonces, sí, se habla en bueno, plural. Ellos hablan en plural. en Él plural, habla claro, en plural. no habla en singular que sería Eloha, porque el singular de Elohim es Eloha y Yahvé es un Eloha. ¿Sí? Y así, bueno, entonces son cada uno de estos, pero entonces Yahvé, ¿dónde tiene lugar? Es la gran pregunta, porque es que esta creación, no, ahí como está escrito, habla de en 7 días y podemos pensar en las 7 grandes eras o grandes ciclos de evolución, antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, Tierra y lo que sí vendrá en el futuro. ¿Sí? Entonces hay una cosa que está hasta ahora. Entonces, ese pralaya es después de cada una de estas grandes eras o ciclos de evolución. La era Saturno, al final viene el pralaya. Luego sigue el antiguo Sol, se termina, viene un pralaya.
¿sí? Y los pralayas implican recapitulación. Bueno, pero ese nos mete en un tema que es similar, de alguna manera. Mónica, ¿Mónica levantó la mano o no? Sí, hola, buenos días. Hola. Sí, yo tengo una pregunta sobre lo que mencionabas de la meditación. Decías que había que desarrollar la imaginación, la intuición y... La se me fue la inspiración. otra. Y la inspiración, sí. Y mi pregunta es, ¿hay ejercicios para desarrollarlo? Yo tengo ya mucho tiempo meditando y la imaginación no se me complica, pero la intuición es algo que siento que, que, que me falta. Y, y no sé si hay algunos ejercicios. Yo empecé la meditación digamos, la corriente oriental, ¿verdad? Fue ahí como mi introducción a la meditación. Ya la he, ya la he, digamos, pues he ido perfeccionándola, modificándola, adaptándola también ahora con el cristianismo eh, cuando dijiste tú en una clase pasada esto del Padre Nuestro, lo empecé a aplicar y ha sido también algo experimental ahí para mí muy bonito. Pero sí dije, ¿habrán algunos otros ejercicios que puedan ayudar a esta parte de la inspiración? Sí, Mónica, justamente nosotros estuvimos viendo Doctor, que le vaya bien. uno de los temas o cursos que se llamó El Pensar del Corazón. Y ahí tocamos de alguna manera cada uno de estos tres cualidades o capacidades que debemos desarrollar, que se pueden resumir como el pensar del corazón. Y estuvimos viendo de cómo desarrollarlo a partir de ejercitar cierto tipo de chakras, hablando de una terminología antigua, hindú, ¿sí? Entonces, cómo Steiner plantea el desarrollo de cada una de estas tres chakras al sentido de la inversa. En ese curso está de alguna manera esbozado la manera de cómo adquirir cada una de estas facultades ejercitando con ejercicios estos chakras pero en Ah, especial con los perfecto. ejercicios fundamentales. Los ejercicios fundamentales, estos ejercicios que da Steiner, paralelos a la meditación, son fundamentales para justamente desarrollar estos chakras o estos órganos sensoriales, como se llamaría Steiner hoy en día, que nos permiten ir desarrollando estas facultades de imaginación, inspiración e intuición. Ahí está en ese curso, ahí en la página eh, de Asofamilia puedes buscar el módulo que tiene que ver con el chakra del corazón. Muchas gracias. Sí, he estado, ahorita voy en el de los sentidos. Entonces, Ajá. ahí he estado siguiéndolas para ponerme al día, pero gracias, las voy a revisar. Ujú. Bueno, entonces vamos a dar espacio a que hagamos la parte artística. Gracias, Bueno, Mario. nos vemos entonces después de Semana Santa. Una feliz Semana Santa, una feliz Pascua de Resurrección. Gracias. Igualmente, Mario. Gracias. Muchísimas gracias, Mario. Feliz Semana Santa. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Querida Isabel, muy buen día. Gracias, Mario. Buenos días, Oscar. Estoy un poquito emocionada. Voy a intentar sostener el trabajo porque varias referencias que ha hecho Mario me ha tocado el sentir y no sé, y llevo un rato ahí conteniendo la lágrima y bueno, voy a intentar seguir adelante. Vamos a recogernos y a buscar esa quietud apacible dentro de nosotros. Cada uno se coloca cómodamente. Vamos a hacer
el ejercicio de hoy. Vamos a seguir con el ejercicio 6, sexto, que hicimos, ¿os acordáis? Donde la cualidad era la concentración. Vamos a repetirlo. Perdón, a ver, voy a colocar. Vale. Vamos a repetirlo 3 veces. Darme un segundo. A ver. Era este ejercicio. ¿Nos acordamos? Vamos a repetirlo solo 3 veces. ¿Dónde tengo yo? Aquí. Vale. Porque vamos a trabajar la repetición y después vamos a pasar al siguiente ejercicio, que sería el séptimo. Entonces, aquí el dibujo de formas, el sexto, el ejercicio sexto, es la curva, la concentración. Aquí retenemos un poco, volvemos a la curva, a retener. Y ese sería el sexto. Esto lo vamos a hacer 1, 2, 3 veces. Y lo vamos a repetir encima del dibujo de formas. Una vez que hayamos hecho lo hayamos hecho 3 veces, pues vuelvo a repetir unas cuantas veces. ¿Sí? Sí. Pues venga, vamos allá. El acento. Esta huella del movimiento, vemos que la cualidad es el acento. Y hay una expansión, pero todavía no acentuada. Por eso antes yo he hablado aquí de retener el movimiento. Viene la curva, la concentración, retenemos y vuelve otra vez a surgir el elemento, la curva. Y es lo que tenemos que ir integrando en esta metamorfosis de la huella como movimiento. ¿Qué tal vamos? Podemos ir hablando este ejercicio para ir cerrándolo. Si alguien quiere comentar algo, compartir algo. Es viendo la diferencia, ¿no? Este es el sexto ejercicio. Podemos ir acabando. Porque ahora vamos a pasar al séptimo. Y en este siguiente ejercicio vamos a trabajar la expansión y la concentración. A mí me encanta porque es una danza.
¿no? Que me conecta también con la respiración, con el ritmo. Aquí, esto es una interpretación mía. Gracias, Oscar. En el ejercicio sexto yo siento, pero esto es una interpretación, ¿vale? Mía, que puede ser que esté equivocada. Pero cuando salgo continúo de este acento, siento que todavía no he salido a la vida, sino como que estoy en un proceso más bien con el útero. Por eso digo de retener ahí un poco. Después ya llega esa expansión, esa inspiración, ¿no? Y ahí alargo y vamos a trabajar el siguiente ejercicio. A ver, vale. Que sería este. Se percibe que hay esa expansión y concentración. Ahora lo vamos a dibujar para que veamos la diferencia. ¿Sí? Sí. Lo voy a hacer yo primero. ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿Se aprecia? ¿Se aprecia? ¿Cuál es la diferencia, Isabel? Que es más Es más, se expande. Espera, voy a acercarlo. expande. No, ahí se ve. Tranquila, ahí se ¿Sí? ve. Sí, se expande. O sea, la misma forma, pero se expande. Sí, estamos trabajando, es la metamorfosis, ¿no? Como si recordamos de dónde venimos, se va transformando, acentuando, y ahora el siguiente paso es trabajar la expansión. Hay una contracción y expansión. Aquí estamos trabajando ese sentir, ese ritmo de expansión y contracción. Veníamos de y vemos que aquí que hay un alargamiento. Es importante que nos esforcemos en el proceso, ¿no? Cómo vamos trabajando otras cualidades. Y aquí es, como os he dicho anteriormente, la expansión y la concentración. Y si observamos, bueno, aquí me he ido un poco, si observamos el movimiento del brazo, hay un cambio. El movimiento se va ampliando. Ahí tenemos que ejercitar el observador, ¿no? Para darnos cuenta esa metamorfosis, ese proceso que estamos haciendo de metamorfosis. Estamos dando vida a algo. Y entramos en otra etapa de expansión y concentración. Entonces ahí el movimiento ya no se queda solamente en lo que es en los dedos o en la mano, sino que lo vemos, bueno, yo por lo menos lo siento en la expansión, que hay como un movimiento muy sutil que me llega hasta el hombro. Y aquí ya vamos
trayendo también la movilidad del brazo. ¿Se puede apreciar? Ahora estoy exagerando un poquito más, ¿no? Pero estamos bailando. En este caso lo estamos haciendo, estamos dejando una huella, ¿no? La huella del movimiento, pero que lo podríamos hacer, no lo podríamos llevar directamente a lo que es el espacio. Yo que iba a decir soy bailarina, ¿no? Aunque ahora no ejerzo de ello, pero bueno, a lo mejor vuelvo. Bueno, aquí estoy bailando también, me conecta mucho con la sutileza, ¿no? Con ese movimiento, con el arte en el movimiento también. ¿Qué tal? Lo hacemos también 3 veces. Bueno, es una sugerencia. Y después podemos trabajar encima de los ejercicios. Es conveniente que hagamos las repeticiones cuando ya hemos dejado la huella de un movimiento. Y ahí pues podemos jugar, podemos ir hacia adelante, también podemos ir jugando hacia atrás, sintiendo la concentración. Cómo retenemos aquí, cómo ya lo hilamos con la expansión. Es una danza en movimiento. Y encontrar nuestro propio ritmo. Eso es. Gracias por mostrarlo, Oscar. Pues este es el ejercicio que os traigo hoy. ¿Queréis compartir algo? De nada. Es un placer. Es el arte, ¿no? Del movimiento. O el arte en el movimiento, ¿no? En el movimiento. Y este es, eh, me llevó, es como, bueno, no sé si meditativo, pero me llevó más a la calma, más bien. Me llevó más a la calma este ejercicio. Mm. La semana, bueno, cuando volvamos después de Semana Santa, vamos a seguir con este ejercicio que hemos terminado hoy. Vamos a adaptar para ir viendo la diferencia, el contraste también, ¿no? Y la dinámica, pues que se me ha ocurrido es esta, ¿no? Trabajar de 3 en 3 y repetir ahí un rato, ir pasando para que cojamos un ritmo también dentro de la dinámica. Y me parece interesante, ¿no? Pues trabajar en 3 y repasar dentro de esas 3 líneas y pasar al siguiente ejercicio y ir respirándolo. Sí, yo siento como un ir y un venir y como cuando uno coge ese impulso, ¿no? Como que está allá y como que hay un despertar y vuelve y se impulsa, como es la vida diaria. Sí. Iba a decir, pero me voy a callar para no
descongestionar y, bueno, y poner palabras que vayamos encontrando. Voy a autocontrolarme y que cada uno vaya encontrando las palabras. Pero sí. ¿Alguna palabra más de algún darse cuenta? Madeleine escribe, encontrar y asumir con movimiento como un baile en inhalar, retener, contraer y exhalar, expandir, alargar y avanzar en ese ritmo. Muy sanador, me tengo que retirar. Pues así es, muy sanador, sí. Como las olas del mar, ¿no? También, sí, sí. Ujú. El ritmo, ¿no? El ritmo que encontramos en el dibujo de formas. Muy etérico. Lo dejo ahí. Repetir, ¿no? Darle forma, la repetición. Estamos reforzando la salud. Rudolf Steiner habla del desequilibrio, ¿no? Que es la falta de salud. La enfermedad, ¿no? Es un desequilibrio. Entonces el dibujo de formas, pues una de sus cualidades es el ritmo, nos ayuda a entrar en ese ritmo natural. Entonces estamos reforzando la salud y entrando, como dice Mario, que me ha resultado el maestro Mario, ¿no? En la esfera de Libra, el equilibrio, ¿no? Bueno, esto es una cosilla mía. Isabel, muchas gracias. Mil gracias y nos vemos dentro de 2 semanas, después de Semana Santa. Ujú. Es que oigo muy poco, oigo bajo. Ok, muchas gracias y retomamos nuestro dibujo después de Semana Santa. Muy bien. Voy a cerrar. Muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con el cierre, por favor? Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. Muchísimas gracias. Isabel, gracias. Familia, Gracias. feliz Semana Santa. Igual. Gracias.